Muy bien, Gonzalo. Qué Estoy en gusto. La Paz. Ah, está en La Paz. Estoy en La Paz. Me costó mucho llegar por el paro de transporte en el Alto, pero acá estamos. Está en Espero la... que tenga pronta solución este problema. Ojalá, bueno, es hoy y mañana más este paro de 48 horas del transporte. Usted ha estado en Ecuador, ha estado viviendo intensamente esto que es la vida social y política del Ecuador, pero no solamente el Ecuador, porque es un poco el reflejo de lo que nos pasa en Latinoamérica, ¿no? En los países, en estos países, de esta falta de encontrarnos, de esta falta de comunicarnos, de esta falta de tener valores, de integrarnos y pensar en el otro, mirar desde la otredad. Cuéntenos un poquitito, por favor, cómo está Latinoamérica desde esa mirada de un comunicólogo. Un momento de transición bastante complejo, Gonzalo. Hay varios procesos electorales. En la Argentina, uno de ellos. Ayer fuimos testigos de las primarias con resultados. No sé si sorprendentes o raros, ¿no? O raros. En todo caso, pues habrá que esperar en la Argentina lo que pasa en estos 2 meses hasta la llegada de las elecciones, pero ciertamente llama la atención la subida de Milei, ¿no? Que no está tan lejos, ¿cierto? A 2 puntos de Bullrich y a 3 de Massa. Entonces, se aprecia que se tendrá un proceso electoral hacia adelante muy reñido, pero con una fuerte tendencia en la Argentina a un cambio de sistema de gobierno que se ha tenido hasta ahora, ¿no? Y Kirchner, Ecuador, los Kirchner fueron los que llevaron adelante este movimiento socialista, entró Macri y otra vez Kirchner, más o menos algo lo que ocurre en Bolivia, pero me decía usted Ecuador. Vamos con Ecuador. vamos. Bueno, lo que hay que decir de la Argentina para cerrar este tema, Gonzalo, es que hay una especie de tema endémico por la deuda externa, ¿no? La dificultad de pagar una deuda externa que ya tiene varias décadas y que dificulta pues todo proceso de estabilidad en la Argentina. Bueno, Ecuador. Ecuador está también en proceso electoral. El próximo domingo son las elecciones de primera vuelta. Ya. Está muy difícil de estimar lo que pudiera pasar. Ayer hubo un debate presidencial con un espacio vacío por la muerte de Fernando Villavicencio, ¿no? Pero los otros 7 candidatos debatieron sobre distintos temas, uno de los cuales indudablemente es el de la seguridad en Ecuador, que es el tema de mayor preocupación y el de mayor interés también en la población. Es un tema muy complejo, Gonzalo. Lo que se ha vivido la semana pasada con la muerte, el crimen de Fernando Villavicencio, son varias cosas. A ver, una de ellas es que el tema del narcotráfico, con crimen, con la violencia que conlleva, se traslada a la capital, a Quito, deja de ser visto como un problema de la costa ecuatoriana y se pone en el centro mismo de decisiones del país. Otro traslado que sufre este tema es que se ve que lo que se consideraba guerras entre bandas delincuenciales, entre bandas de narcotraficantes, ahora se incorpora, se incrusta en la política ecuatoriana. O sea, está presente en todo lado. Lo que hace una situación muy delicada, Gonzalo. En lo que va del año hay más, algunos cálculos estiman 3.000 muertes por problemas de criminalidad. Y otros cálculos hablan de más de 4.000, ¿no? Lo cierto es que una situación angustiante la que se está viviendo en el Ecuador por la incorporación del narcotráfico en el sistema estatal. Pero Ecuador tiene ciertas características que no tienen otros países para que se haya incorporado con tanta energía el narcotráfico. Uno de ellos es que está en medio de Colombia y Perú, con fronteras muy porosas, muy descuidadas. Y como sabemos, los dos países vecinos son los mayores productores de coca y cocaína en el mundo. Y Ecuador resulta, además por la existencia de sus puertos bien instalados y con poco control aduanero, un lugar ideal para el tráfico, además con sistemas de lavado en empresas
que legalizan en cierto modo el negocio, más un factor adicional que es determinante. El Ecuador tiene economía dolarizada, entonces esta es la moneda con la que se trafica, con lo que se hacen los negocios. Entonces hay muchos factores que posibilitan en un país pequeño, además, en poca extensión, poder hacer negocios tan grandes con tentáculos que han llegado el país con poco control, Ujú. con ineficiente, sino inacción en el control del crecimiento de la violencia que conlleva el narcotráfico. Es una situación muy compleja, pues, ¿no? Que ha generado un proceso electoral muy particular en medio de este conflicto tan difícil. Hace muy difícil prever lo que pueda pasar de acá hacia el domingo por lo inédito de la situación. La candidata correísta, ¿no?, del grupo de Rafael Correa está adelante muy de lejos, tiene aproximadamente un 30% de preferencia y le sigue bastante lejos con un 14% Otto Sonnenholzfers, que fue vicepresidente de Lenín Moreno. Más bajito, Yacu Pérez, que tiene un 11%. Pareciera que entre los tres se va a dirimir el proceso electoral, pero Villavicencio estaba muy cerca, tenía 10%, y no se sabe, esta es la gran incógnita porque es inédito, si habrá un voto a favor del sucesor de Villavicencio, que es Zúñiga, un reconocido periodista de investigación como él, publicó varios libros con él. No se sabe si él va a captar más votos o qué pasará con el apoyo, el respaldo que tenía Villavicencio. Es una situación muy difícil que hace prever que, como están las cosas, habrá que pensar en una segunda vuelta Le electoral. paso un dato que Esa es la acaba, situación. le paso un dato, y eso a la población en general, hace 14 minutos ocurrió esto. Urgente, dice, el dirigente político ecuatoriano Pedro Briones fue asesinado por un impacto de bala. Esto en el Ecuador. Pedro Briones. Claro, fue un crimen. Fue un crimen. Eh, la avenida donde lo mataron, la Amazonas y Gaspar de Villarroel, es más o menos como en La Paz, la Mariscal Santa Cruz y la Ayacucho, el Obeliscos, sumamente concurrida. En un horario en que circula muchísima gente, no se detuvo el tráfico. Villavicencio sale por la puerta principal de un colegio y no por la puerta atrás. Se sube una camioneta común y corriente, no un carro blindado. Tenía poca seguridad. Entonces, todo esto lleva a que la esposa de Fernando Villavicencio hable de un crimen de Estado. Está, exactamente. Adalid, ¿ha penetrado el narcotráfico en el Estado ecuatoriano? Pareciera que sí, ¿no? Es muy difícil, ya se especula mucho, o sea, todo es posible, Gonzalo. Es muy difícil admitir con toda certeza que esto esté ocurriendo así, pero es posible que haya ocurrido, porque tiene mucha permisividad de movimiento el narcotráfico, extremada permisividad. Si no hubiera habido este revésón tan fuerte con la muerte de Villavicencio, seguramente esto seguiría transcurriendo. Se están tomando medidas ahora severas, pero en los últimos días, de mayor control, ¿no?, de mayor fiscalización. Se ha tomado preso, por ejemplo, al líder de uno de los grupos, de una de las bandas más notables, que son los choneros, el Fito, que es el jefe. Entonces, habría sido impensable hace una semana que esto ocurra. Entonces, están ocurriendo este tipo de medidas que hacen pensar que hay un Estado que, bueno, quiere ponerse las pilas y tratar de tomar medidas, pero es muy difícil aseverar a ciencia cierta si ha penetrado o no. Precisamente una de las investigaciones de Fernando Villavicencio anunciada la última semana y que le generó amenazas es que iba a revelar, ¿no?, datos de Ujú. la existencia de un narcoestado. Y ahí está, o sea, y dejó con una gran interrogante respecto a ese tema, su muerte. Eh, Adalid, parece que usted decía muy bien, parece que va a haber algunos cambios en la Argentina, estos cambios que van a girar
hacia la derecha, no sabemos si para bien o para mal, pero Latinoamérica está dándose algunos cambios y giros. ¿Qué está pasando con nuestros liderazgos latinoamericanos? ¿Qué está pasando con la comunicación latinoamericana? ¿Por qué estamos viviendo esta etapa de la vida de estas sociedades que se van descomponiendo de alguna manera en lo político, en lo económico, en lo social? ¿Qué le está haciendo falta a la humanidad latinoamericana en este caso para tener una mejor prospección y una mirada hacia el futuro? Estamos viviendo una paradoja muy compleja, un proceso de sobreinformación, de infoxicación, pero en paralelo de poca comunicación. Se están difundiendo muchísimos datos, pero se está reflexionando, se está debatiendo, se está argumentando muy poco. Nos estamos incomunicando a pesar de la inundación de información que tenemos cotidianamente. Entonces, claro, ¿qué pasa con una sociedad que está desinformada o que se cree informada solo con titulares y que por lo general son escandalosos? Vive una situación de incertidumbre muy grande en el continente con la intervención de esta característica de los medios de comunicación profundizada por la manera como funcionan las redes, con permisividades pues que dejan de lado la ética, la deontología. La mentira es parte del funcionamiento de las redes sociales. Entonces, todo este complejo de infoxicación, combinado con una crisis económica muy severa en el conjunto del continente, con los resabios de la pandemia que no se acaba de superar, que generó fuerte incertidumbre. Entonces, hay un ambiente muy difícil de entender, de entendernos. Y no estamos contribuyendo a esto mayoritariamente, Gonzalo. Los programas de reflexión son cada vez menos. Si los hay, están muy dirigidos a alimentar la polarización, que es uno de los males políticos que estamos viviendo en el conjunto del continente y en el mundo. No estamos alimentando una otra perspectiva, una otra lógica de diálogo, de entendimiento, de concertación. Eso está muy lejos, tanto de la acción política como de la acción comunicacional. Entonces, Gonzalo, estamos en una situación muy difícil para la comunicación. Y hace falta un remesón fuerte, fuerte. Por eso es que mi último libro, Gonzalo, al que yo titulo Otredades, hablo de otras formas de comunicación, de otras, que además no deberían ser raras, porque acude a la palabra, al origen de la comunicación, que es el comunicare, o sea, el poner en común, el intercambiar, el ponernos de acuerdo. Entonces necesitamos volver a sistemas de comunicación de esta naturaleza y no los vamos a encontrar en las redes sociales, los vamos a encontrar en otro lado. Yo valoro mucho la comunicación alternativa que propugnó tanto el maestro Ramiro Beltrán, la comunicación popular. Dialógica. Yo estoy empujando ahora la comunicación para el vivir bien, que en realidad es una comunicación de vida en armonía. En fin, hay que mirar hacia estos lados, ¿no? Hacia estos lados que están mucho en las raíces de las culturas, que están fuertemente afectadas también. No se trata de endiosarlas, de ninguna manera tienen que ser parte de la transformación, del cambio, de la renovación. Tú hablas perfectamente el Aymara, Gonzalo, yo lo balbuceo por pedacitos, lo estudio, y el Aruski Pasip Hayana Casa Kitunira Kispawa, ¿no es cierto? Es un concepto tan poderoso, ¿no?, que dice que tenemos que comunicarnos para llegar a acuerdos, ¿no? Y de eso se trata, o sea, de buscar consensos, de entendernos, de dialogar, de sincerarnos. En esto enfatizo en el libro, recuperando experiencias de distintos lugares, distintos espacios, y poniéndolos más bien en el desafío de la comunicación actual, junto con la necesidad de la recuperación de la ética en el manejo periodístico, ¿sabe? Me da pie hacerle una consulta, Adalid. Usted plantea una comunicación alternativa
diferente a la que tenemos, obviando las redes sociales, obviando los medios masivos que tienen intereses subjetivos, empresariales, institucionales, pero desde la otra mirada que usted plantea, ¿podría ser una solución? ¿O debemos interactuar entre lo masivo, lo mediático, los minimedios, estas formas de comunicación? ¿Cómo debería ser esta comunicación? ¿Cómo debería ser ese remesón comunicacional en Bolivia, en el mundo, en Latinoamérica? Bueno, las redes sociales vinieron para quedarse, Gonzalo. No se trata de ignorarlas, no podemos dejarlas de lado. Se trata de ponerlas al servicio de causas. O sea, la comunicación no son medios, ¿no es cierto? La comunicación son horizontes, son proyectos de sociedad y son modos de comportamiento, de manejo democrático, con dignidad de la palabra. Esto es lo que hay que recuperar primero, hay que recuperar proyecto de sociedad. Preguntarnos hacia dónde vamos, hacia dónde va el mundo. ¿Está bien como estamos? ¿Qué se puede hacer desde la comunicación para una forma de vida distinta, con dignidad, con entendimiento? Entonces, recuperando el proyecto, lo demás viene, se acomoda. Yo tengo en el libro uno de los ensayos, basándome en la experiencia y en la propuesta de Jesús Martín Barbero, que habló de los medios a las mediaciones. O sea, no es primero el medio, no es primero el instrumento, es primero el propósito, ¿no? ¿Para qué se comunica? Yo propongo transitar de las redes a las mediaciones, ¿no? O sea, no podemos dejar las redes, pero sí tenemos que cambiar el sentido, el manejo, la forma como está funcionando para ponerla al servicio de procesos educativos, de procesos informativos con argumentos, de orientaciones que tanta falta le hace a la población, de diálogos, de diálogos. Es tan potente el sentido tecnológico de una red digital que, puesta al servicio de causas y de horizontes de dignificación, pueden ser aparatos poderosos, como en su tiempo fue la radio. Y sigue siendo la radio, y sigue siendo la radio, ¿no? La radio es algo que no va a morir, creo, nunca. Lo escucho a Dalit hablar y me llama la atención algo, en función de esto de las redes, los medios y las mediaciones. Y ahí le pregunto, ¿cómo se llega a hacer entender o tomar conciencia a los jóvenes que son nativos en las redes, la tecnología, como a las personas, digamos, de 40 para arriba, que tienen otra forma de percepción de ver las cosas y tener una mirada distinta? Hay formas de llegarle a la gente ahora con el celular. Usted agarra el celular y 3 segundos para ver si puedes lograr captar que te lean o te miren la fotografía. Es mucho más complicado en un mundo donde la velocidad de la comunicación ha hecho que nada se quede por mucho tiempo. Hay que estar permanentemente actualizando. ¿Cómo hacemos para educar a una sociedad educada de una forma muy desordenada? Y ahí intervenimos los comunicadores también. Pero ¿cómo se hace para llegar a ello? Sí, no es fácil, porque nació mal, ¿no? Esto nació mal y debe ser reconducido. Los pulgares se impusieron a los pensamientos, o sea, no estamos reflexionando lo que se escribe en un mensaje de red social. O sea, son las emociones las que están predominando. Las emociones te llevan a los pulgares y los pulgares escriben lo que se les ocurre y no se miden consecuencias, ¿no? Entonces hay que reflexionar en esto partiendo, digo yo, desde la posibilidad que tiene la manera de hacer comunicación ahora, que es con prosumidores, ¿no es cierto? Ya en redes sociales uno ya no es consumidor, es productor también, ¿no? Entonces todos somos prosumidores. Y este ejercicio del prosumo, especialmente el de la producción, tiene que tener regulaciones como tiene el periodismo, Gonzalo. Que no son regulaciones que corten procesos, sino que los conduzcan bien. Esto, a nivel de jóvenes, mayores, niños y todo, es necesario saber que debe haber responsabilidad en el ejercicio de colocar
cualquier cosa, un TikTok, un mensajito, reproducir un texto, que se debe pensar en las consecuencias de lo que esto genera. Entonces pasa por un sentido educativo de lo que es comunicacionalmente una red, Gonzalo, como es comunicacionalmente para el periodista un medio de comunicación. Es un acto de responsabilidad. Lo mismo debemos generalizar en todo lado. Pero de momento, pues, la idea de la libertad de expresión se ha llevado tanto a un espacio de libertinaje de comunicación que no hay reglas, no hay normas, no hay límites para lo que se haga. Y cuanto más malo sea, paradójicamente es mejor. Es más gracioso, es chistoso, la gente va, participa, vacía contenido. En fin, se trata de un ejercicio muy, muy fuerte, tanto de las formas de consumir, de seleccionar la información como de decirlas. Y este ha sido pues un proceso que hemos vivido con las radios, con la televisión, la lectura crítica, y hay que volver a trabajarlo masificando y dándole al joven la posibilidad de que se comunique, que haga TikToks, que haga memes, que haga todo, pero con un sentido de responsabilidad con la sociedad. Ese mínimo proceso es lo mínimo que tenemos que lograr, Gonzalo. Y en este libro de las otredades que ha sido presentado el pasado 9 de agosto, si no me equivoco, hablan de estos temas de las otredades. ¿La otredad qué significa? Ponerse en el lugar del otro y mirar las cosas desde el otro lado, ponerse los zapatos de otra persona. Y yo le pregunto a Dalit, ¿la gente estará dispuesta a ponerse en el lugar del otro para mirar lo que le pasa a los demás? Pareciera que en este tiempo lo que se ha perdido es esa sensibilidad y cariño y respeto al otro, al amor al prójimo. No sé qué dice usted, Dalit, que es el autor. No estamos en el mejor momento para eso de ninguna manera, ¿no? El individualismo, la competitividad individualista está dominándonos a todos. Todos somos héroes, incluso cuando ponemos un mensaje en los medios, no lo hacemos para dialogar, sino para hacer presencia y para decir yo estoy aquí. En estudios que yo he hecho, Gonzalo, encuentro, por ejemplo, que en un mismo chat, de un mismo acontecimiento, en un solo día, el mismo, pero el mismísimo mensaje, en un grupo aparece 30, 40 veces, ¿no? Como la primicia. Entonces no se lee lo que el otro escribe, o sea, simplemente uno cree que está poniendo la pepa informativa, ¿no? Entonces es parte de un individualismo muy fuerte que tiene que ser cambiado, y no es solamente un problema comunicacional, ¿no? Es un problema de educación, es un problema de funcionamiento de la sociedad y con la comunicación como un eje fundamental también, Gonzalo. Te cierro esta partecita con un desafío aymara. Jaquén Parlaña. Camanigo. Jaquén Parlaña, ¿no? Camaraki. Veremos cómo habla la gente, ¿no? ¿Cómo habla la gente, ¿no? ¿Cómo habla la Eso gente? es lo que hay que llevar a las redes y a los medios, Gonzalo. Como Vaya, hablamos en la vida cotidiana. así Con es, Dalit. respeto en la familia, esa es la fórmula. Gracias a Dalit. Gracias por darnos esta lección de lo que son las otredades también, ¿no? Vamos a adquirir el libro, va a ser muy importante tenerlo en la biblioteca y obviamente gracias a Dalit por su tiempo y llegar a La Paz y compartir con nosotros su conocimiento y su mirada. Muchas gracias.